Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. He tenido miedo a las ratas desde que tengo memoria. No sé exactamente qué es lo que me asusta de ellas. No es solo la cola, la forma en que se mueven o cómo suenan. Es todo y es nada. Para mí, las ratas siempre han sido sinónimo de terror incondicional. Todo viene de un trauma de la infancia. Una rata grande me persiguió por una colina donde tuve que esconderme en un cobertizo alto. La cosa parecía rabiosa y tuve que quedarme allí por lo menos una hora escuchando los chillidos y gritos de la desesperada criatura que quería comerme. Era una rata inusualmente grande, más grande que algunos gatos que he visto. Se llama musofobia y, hasta hace poco, realmente no había sido un problema. Claro, puedo tener ataques de pánico y una reacción de huida con solo ver una, pero la mayor parte del tiempo he podido mantenerlas fuera de mi vida. Ahora que soy padre, no dejaré que mis 2 hijos tengan un hámster, pero estoy bastante seguro de que el Yorkshire Terrier que tenemos las mantiene ocupadas. Mi fobia se convirtió en un problema no hace mucho tiempo. Estaba llevando a los niños a casa de la escuela. El tráfico estaba siendo desviado por mantenimiento, así que tuve que tomar un pequeño camino de tierra en lugar de quedarme en la principal. No estaba lejos y apenas había tráfico. El camino pasa por un conjunto de cabañas de pesca instaladas alrededor del lago, pero se extendió para llevar de vuelta a la carretera principal más adelante. Por lo general, no hay nada más que ranas allí. Mientras pasaba, una pequeña familia de 6 ratas corrió directamente por la carretera. Esto nunca me había pasado antes. Mi cuerpo tuvo un espasmo y mi mente se quedó en blanco. Entré en pánico y giré el coche directamente hacia un pino. Fue una sensación tan extraña. Oí este fuerte grito y traté de taparme los oídos, solo para darme cuenta de que era yo el que gritaba. Mi hija mayor se las arregló para llamar al 911. Mi reacción les asustó mucho más que el propio choque. Estábamos bien. Iba conduciendo despacio y todos salimos ilesos. Incluso el coche estuvo bien después de un ligero trabajo de carrocería. Sin embargo, mi esposa insistió en que empezara a ir a terapia para lidiar con este miedo de una vez por todas. No podía decir que no. No de nuevo. No hay muchos profesionales de la salud mental en el área cercana, así que la lista de terapeutas disponibles no era larga. Podría ir a 2 sesiones a la semana si no estaba muy lejos. Estaba buscando terapia de exposición asistida y, a decir verdad, estaba un poco nervioso por todo el asunto. Mi esposa fue la fuerza impulsora detrás de esta decisión, así que prácticamente me señaló a dónde ir. Ella decidió inscribirme en una sesión con la doctora Jane Bogan. La doctora Jane estaba emocionada de verme. Tenía unos 40 años y tenía este peinado hacia atrás que parecía Elvira, pero sin el volumen. A primera vista, podrías confundirla con una médium o una psíquica. No fue la mejor primera impresión, pero sus credenciales estaban en orden. Nos dimos la mano, su muñeca tintineaba con joyas y cadenas. Ella insistió en que la llamara Jane. La oficina era un poco turbia, con papel tapiz gris oscuro y una alfombra a juego, muchas estanterías y un escritorio en la esquina. Y, por supuesto, elegantes sillones de cuero, del tipo en el que puedes acostarte. Su asistente de oficina, Jeremy, me ofreció un café y una dona antes de regresar a una habitación adyacente. Aparentemente, ayudaba a los 4 médicos del edificio con sus horarios, pero Jane era la única que trabajaba hoy. Jeremy era un hombre bajo y calvo con una mirada cansada. Tuvo algún tipo de accidente, pero no pude identificar cuál. Europeo, creo. Hoy es todo nuestro, bromeó Jane. Jeremy no se rió. Jane y yo tuvimos una larga conversación sobre mi fobia. Le conté sobre el cobertizo de herramientas en la cima de esa colina cubierta de hierba y los sonidos chirriantes de la rata rabiosa, el desesperado rascado tratando de hacer una abolladura en la puerta principal. Le conté sobre el accidente de coche, como mi cuerpo simplemente se paralizó y se negó a dejarme actuar. Jane era una muy buena oyente, hacía preguntas de seguimiento y tomaba notas a lo largo del camino.
Asentía, hacía contacto visual y parecía muy atenta. Era buena y solo hablar abiertamente sobre mi miedo fue refrescante. Al final de la primera sesión, Jane me explicó sus pensamientos. Para la próxima vez, te presentaré un plan de tratamiento, pero ya puedo decir que eres un candidato principal para la terapia de sobreexposición. ¿Te refieres a la terapia de exposición?, pregunté. No, esto es diferente, sonrió y me tocó la mano. La terapia de sobreexposición es un poco diferente, pero mucho más efectiva a largo plazo. Tampoco requiere que realmente conozcas o toques ninguna rata. Se puede hacer aquí mismo en la oficina. ¿En serio? Nunca he oído hablar de ella. Estoy autorizada para realizarla, dijo y se puso de pie. Señaló un diploma al lado de un escritorio. Justo debajo de un título de la Universidad Estatal de Minnesota había una licencia de la Junta de Salud y Terapia del Comportamiento, BPHT. Parecía lo suficientemente oficial y no tenía motivos para desconfiar de ella. Acepté discutirlo con mi esposa. Por supuesto, no fue una gran discusión. No me importaba probar algo nuevo y mi esposa estaba encantada de verme progresar. Intentamos buscar la terapia de sobreexposición, pero no nos dio nada. La mayoría de los enlaces solo explicaban cómo funciona la terapia de exposición regular. No me gustaba la idea de enfrentar mi miedo, pero con la guía de la doctora Jane, se sentía un poco más fácil. Después de todo, era una profesional. La llamé y acepté el tratamiento. Me explicó que sería mejor reservar un día completo para ello. Reservamos el próximo sábado. No sería barato, pero ella garantizó un avance. Me juego mi reputación por ello, se rió. El sábado siguiente, besé a mi esposa para despedirme y salí a ver a la doctora Jane. Estaba nervioso, pero ver a mis hijas despedirse con la mano mientras salía del camino de entrada calmó mi corazón. Estaban tan preocupadas por mí. Tenía que mejorar. Cuando llegué a la oficina de la doctora Jane, ella me estaba esperando en el estacionamiento. Jeremy también estaba allí, a pesar de ser un sábado. Mi coche era el único en el estacionamiento, lo que me hizo preguntarme si Jane vivía cerca y caminaba al trabajo. Mientras salía del coche, noté que Jeremy sostenía una taza de café y una dona. Ni siquiera habíamos entrado todavía. Él no parpadeaba mucho. Me alegro de que pudieras venir, dijo Jane. Será un día largo. Jeremy me entregó el café y la dona y entramos en la oficina. Uno de los sillones estaba preparado para que pudiera acostarme. Noté cómo Jeremy se quedó en la habitación hasta que Jane lo miró fijamente. Luego dirigió su atención a mí. Se sintió como mirar a un horno. Toma asiento. Me acosté mientras ella atenuaba las luces. Cierra los ojos y no te alarmes, continuó. ¿Qué estás? No tuve tiempo de decir nada más. Jane me tocó la frente con su pulgar y mi mente se incendió. Esa es la única forma en que puedo explicar la sensación. Mi mente se encendió y hubo un calor intenso. Ola tras ola se extendía desde el punto de mi frente que ella tocó. Calor, luego un frío helado. Había un sabor a metal y un olor a goma quemada, como si me estuvieran tatuando el cerebro. No podía abrir los ojos y no podía sentir mis manos o pies. Se sentía como si me estuviera hundiendo en el sillón, cada vez más profundo. Relájate, exigió una voz incorpórea. Sentí que mi respiración se detenía, mi corazón se ralentizaba. El fuego se convirtió en hielo. Podría haber jurado que me estaba muriendo, pero mi cuerpo no respondía. Estaba perdiendo el control. Entonces mis ojos se abrieron de golpe. Se sintió como emerger a la superficie después de bucear demasiado profundo. Un pulso se disparó por mi cuerpo como un rifle automático. Estaba temblando y mis ojos se llenaron de lágrimas. Llamarlo desorientador sería un eufemismo. Todavía estaba en la oficina, pero era de noche. Había llegado a las 10 de la mañana. Ahora eran casi las 12 de la noche. Jane se había ido, Jeremy también. Mis bolsillos estaban vacíos. Grité, pero no hubo respuesta. Estaba solo. Abrí la puerta de la oficina y salí al estacionamiento, solo para darme cuenta de que en realidad estaba lejos de estar solo. Estaba Jeremy.
Sus ojos estaban muy abiertos y parecían más grandes de lo habitual. Las pupilas eran de diferentes tamaños. Su boca estaba abierta como la de un perro jadeante, revelando una lengua lo suficientemente larga como para llegar a su ombligo. Estaba completamente desnudo y cubierto de cortes profundos sin sangre. Se quedó en medio del estacionamiento, bajo el único poste de luz que funcionaba. Parecía más alto, como plástico blando estirado. Nuestros ojos se encontraron. Su boca se curvó en una sonrisa, nunca parpadeando, nunca cerrando su boca. Y ahora estaba corriendo hacia mí con total abandono. Los pies desnudos se golpeaban contra el cemento. Casi se tropezó cuando tropezó con el bordillo. Cerré la puerta de golpe. Todo el peso del cuerpo de Jeremy se estrelló contra la puerta con un fuerte splat. La puerta se dobló, pero aguantó. Jeremy estaba gritando. Era un grito primario de dolor, como si alguien estuviera siendo incendiado. Un dolor que lo envolvía todo, expresado en una voz áspera y seca. Me apresuré a volver a la oficina. Una de las estanterías parecía suelta, así que con la fuerza suficiente pude inclinarla. Tenía que intentarlo. La estantería en sí misma no era pesada, pero los más de 100 libros de psicología la sujetaban. Convoqué todas mis fuerzas e incliné todo el estante frente a la puerta. Me senté con la espalda contra la estantería. Noté que yo también estaba gritándole que se detuviera y me dejara en paz. No fue una decisión consciente, simplemente sucedió. Estaba tan desorientado que parecía que el tiempo se había detenido. Mientras Jeremy rompía la puerta que lo separaba del estacionamiento, me preparé. Se lanzó contra la puerta de la oficina, pero el peso adicional de la estantería y el mío fue suficiente para mantenerla cerrada. «Detente», me oí gritar. «Por favor, solo detente». Me moví para sujetarlo, cortándome el pulgar con una astilla. Ni siquiera lo noté hasta que mi mano comenzó a resbalar por mi sangre. Mientras miraba al otro lado de la habitación, pude ver la luna llena afuera de la ventana de la oficina. Lentamente, su rostro apareció al otro lado del cristal, saliendo de la oscuridad. Una mujer que nunca había visto antes. Sin pelo, también con cortes profundos en la piel. Ojos muy abiertos, pupilas de diferente tamaño. Su boca abierta, su larga lengua presionada contra el cristal como una anguila moribunda. «No», me oí suspirar. «Por favor, solo, no». Ella asintió mientras su boca se convertía en una sonrisa siniestra. Usando sus brazos y su cara, comenzó a romperse contra el cristal. Ni siquiera sangraba por los cortes. No supe qué hacer hasta que el cristal se hizo añicos. Me lancé a la izquierda, hacia las puertas laterales del pasillo. Seguí el pasillo hacia la derecha mientras la puerta de la oficina se rompía detrás de mí. Jeremy había entrado. Pude oír a los dos jadeando mientras me perseguían. Vi dos opciones, salir por una ventana o encerrarme en el baño. Me negué a arrinconarme, así que elegí la ventana. La rompí con mi codo y salí, sintiendo dedos fríos rozar mi cuello. Hacía frío afuera y estaba oscuro. Simplemente corrí, escuchando el jadeo detrás de mí. Seguí un camino hacia un bosque de pinos, recibiendo arañazos de los árboles en mi cara. Es un milagro que no me haya tropezado. No presté atención a mis pies. A medida que el suelo se elevaba hacia una colina, me quedé sin aliento. Conocía esta colina. Y esto no podía estar aquí. Era la misma colina donde me habían perseguido a un cobertizo de herramientas cuando era niño. Y allí estaba. No tenía a dónde más ir. Eran rápidos y tuve que encontrar refugio. Esto era imposible. Lo había hecho una vez antes y ahora lo estaba haciendo de nuevo. Corrí por la colina, abrí la vieja puerta de madera de golpe y la cerré detrás de mí. La puerta tenía un pestillo lateral, así que la cerré. No había ventanas, pero todo el cobertizo era endeble en el mejor de los casos. Me maldije a mí mismo. Esto era solo otro callejón sin salida. Durante minutos, hubo silencio. Tal vez no me habían seguido, tal vez tomaron un camino diferente. Relajé mi respiración, sintiendo que la sangre volvía a mis dedos y pies. Entonces, vinieron. Se estrellaron contra la puerta. Rasgaron las frágiles tablas.
Los gritos de dolor explotaron y resonaron por la ladera. Pude oírme pensar. Busqué a dónde ir a continuación, pero estaba acorralado. No puede terminar así, jadeé. No puedo. No, no así. Lloré, supliqué. Ahora no había más de ellos, al menos 6. Una de las tablas del lado izquierdo se rompió y 5 brazos se extendieron hacia mí. Brazos pálidos con cortes profundos y sin sangre. Los ojos parpadeantes sin párpados y las lenguas largas y sinuosas. No así. Al pestillo deslizante le faltaban 2 tornillos. Era cuestión de segundos. No. Me golpeé con un martillo de garra mientras la puerta se abría. Jeremy fue el primero en entrar. Pero no tuve la oportunidad de atacar. 3 brazos diferentes me agarraron, me desarmaron y me empujaron al suelo. Carne fría se presionó contra mí. Incontables caras ansiosas babeaban de deleite mientras los dientes perforaban mi cuello. Entonces, me desperté. El reloj marcaba las 5:20 de la tarde. Estaba en el suelo de la oficina de la doctora Jane, acurrucado en posición fetal. Había una toalla fría en mi cabeza y la doctora Jane estaba acariciando mi hombro con calma. Mi cabeza estaba caliente y mi dolor de cabeza estaba disminuyendo. Jeremy no estaba por ningún lado. Ahí vamos, susurró ella. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No podía hablar. Estaba temblando como una hoja. Jane me ayudó a volver a sentarme en la silla. Ese fue el final del tratamiento, sonrió ella. Ya terminaste. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Había olvidado por completo por qué estaba allí en primer lugar. Jane buscó algo. Saca las manos, dijo. Hice lo que me pidió. Un segundo después, un pequeño ratón blanco fue colocado en mis palmas. Una pequeña cosa confundida simplemente me olfateó y se paró sobre sus patas traseras. No reaccioné. En mi mente, estaba a punto de ser comido vivo hace solo unos segundos. Pareces estar curado, sonrió Jane. Tratamiento exitoso. Puedes devolverlo ahora si quieres. No me importaría sostenerlo un poco. Realmente no me importaba. Quería que el pequeño ratón se quedara. Era un pequeño consuelo, una criatura viviente que podía sentir que no me hacía daño. Bien, asintió Jane. Entonces, ¿qué? Quiero decir, ¿qué pasó? Fuiste sobreexpuesto, dijo Jane, llenando algunos papeles. Una reacción de estrés extrema amortigua todas las demás reacciones. No entiendo. Digamos que tienes un horno con 4 configuraciones, continuó. 4 es la configuración más alta. Ahí es donde estabas con tu miedo a las ratas. Máxima potencia, fuerza 4. Me entregó el papel. Era una factura por el día. Cambio tu configuración máxima a 10. De repente, un 4 no parece tan malo. Pero, ¿cómo? Se sentó frente a mí y clavó sus ojos en los míos. Había algo oscuro allí, un toque de rojo. Soy muy buena en lo que hago. Tomó mi mano y le dio la vuelta. Fue entonces cuando noté el corte a lo largo de mi pulgar. Me permitieron quedarme con el ratón. Le compré una pequeña jaula, algunos juguetes y mucha comida. Cuando llegué a casa esa noche, mi esposa no podía creer lo que veía. Mis hijas llamaron al ratón Kenny, y jugaron suavemente con él hasta altas horas de la noche, para consternación de nuestro Yorkie. Mi esposa lo llamó un milagro, pero yo no sabía cómo llamarlo. Mi mente todavía estaba aturdida. Me encuentro pensando en ese día. No fue un sueño o una visión. Era real. Tenía que serlo. Los pulgares no se cortan con astillas imaginarias. A veces me encuentro mirándome al espejo, viendo mis pupilas dilatarse en diferentes tamaños. Siento que mi lengua ha crecido más. Y mi frente parece tener una ligera atracción magnética donde la doctora Jane me tocó. Es un tipo de dolor de cabeza muy inusual. También hubo un incidente, hace solo unos días, en el que me corté el dedo cortando papas. No salió ni una gota de sangre. Apenas lo sentí. No puedo obligarme a volver a la doctora Jane. Si hay la más mínima posibilidad de que me ponga de nuevo en esa colina, no volveré a hablar con ella ni a verla.
Puede que me hayan quitado el miedo a las ratas, pero ha sido reemplazado por este profundo pavor existencial por lo que la doctora Jane podría hacerme si quisiera. ¿Qué me ha hecho? ¿Y por qué no puedo sangrar?